En esta ocasión vamos a hacer leña del balcón caído. Hace algunos días me encontré con esta imagen y pensé que sería apropiado hacer un análisis respecto a los motivos de su colapso. Por si acaso, la imagen la obtuve de la página de Escala Verde. No sé si ellos serán los autores de la imagen porque incluso el idioma de los letreros no parece estar en español y por tanto la imagen no creo que sea de Latinoamérica. Pero estoy aquí para analizarla. En la publicación de Escala Verde, ellos nos dan algunas alternativas de cuáles creemos que sean los motivos del colapso, como para escoger alguno. Acero insuficiente para abaratar costos, segregación del concreto y utilizar pintura para que se cubra, digamos, la mala construcción, diseño y armado estructural no adecuado para el peso propio del balcón o concreto con una resistencia inadecuada para el balcón. Francamente, no creo que la respuesta directa sea ninguna de estas alternativas que se nos presenta, sino una un poquito más específica en relación a la imagen que nosotros tenemos acá. Para empezar, cuando nosotros analizamos una patología, en esta ocasión yo voy a acercar la imagen lo más que puedo antes de que se pixelee demasiado. Lo primero que notan ustedes, lo primero que noto yo, es que aquí hay un desprendimiento muy limpio entre los dos elementos, ¿no? O sea, es como si hubiéramos colado el voladizo mucho después de vaciada la losa, y eso es lo que yo pienso que ha sucedido, ¿no? O sea, generalmente cuando existe la fractura del concreto, de una viga, de una losa, etcétera, y falla por sobrecarga, la fractura es mucho más errática que esta. O sea, acá nosotros tenemos una superficie muy planita, muy bonita entre el desprendimiento de los dos materiales, ¿no? Eso me da a mí la pauta de que primero ha sido vaciada toda la estructura y luego han decidido construir el voladizo. Por otro lado, nosotros tenemos estas perforaciones de acá que, de nuevo, quedan demasiado limpias respecto a cómo tendría que colapsar una estructura cuyo acero y concreto han sido vaciados al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Vamos a irnos a una pizarra en blanco. Imaginen que yo tengo acá un muro de concreto. Sí, este es el murito de concreto. Y a este muro de concreto lo vacío, o sea, lo vierto, lo construyo junto con una barrita de acero. Vamos a imaginar que esta es una barrita de acero corrugado, de esta manera, ¿ok? Entonces el vaciado del concreto y el acero han sido hechos al mismo tiempo. Si yo jalo el acero hasta intentar desprender el acero del concreto, debido a las corrugas que tiene este acero, al momento de romperse, digamos, algo, porque voy a jalar y jalar y jalar el acero hasta que se rompa algo, hasta que se rompa el acero o se rompa el concreto. Si esta longitud de acá es muy corta, si esta longitud de empotramiento es menor a la longitud de desarrollo que se llama, entonces esta barra se va a fracturar más o menos así. Vamos a tener nosotros una fractura acá del concreto, más o menos en cono, digamos, ¿no? En ningún caso nosotros vamos a tener el deslizamiento limpio de la barra respecto del concreto. Siempre se va a generar este tipo de fractura, justamente por lo que les digo, por las corrugas que tenemos acá en el acero. Si el acero que nosotros vaciamos junto con el concreto tiene un empotramiento mucho más largo, mayor a la que se llama la longitud de desarrollo, ahí nosotros tenemos una longitud que es mayor o por lo menos igual a la longitud de desarrollo de la barra, que dicho sea de paso, es una fórmula con muchas variables que se tiene que calcular con paciencia. Entonces, imaginemos que acá nosotros tenemos una barra de 12 milímetros. Como les digo, esta longitud LD de desarrollo está en función a varias variables. Entre ellas el diámetro de la barra, la resistencia del concreto, si tiene la barra epóxico, si no tiene epóxico, etc. Pero esta longitud de desarrollo vamos a imaginar que es 50 centímetros, ¿sí? Si la barra está empotrada a una longitud de desarrollo de 50 centímetros o mayor, entonces al momento en el que nosotros jalemos la barra, esta barra, debido a que la longitud de empotramiento es tan larga, se va a fracturar de cualquier sector por fuera de nuestro concreto. Sí, porque acá nosotros tenemos demasiada superficie entre concreto y acero de contacto que va a hacer que el acero no se rompa de acá, ¿no? Entonces se va a fracturar lo más probablemente del cuello
del punto en el que el acero ya está por fuera del concreto, ¿no? Ahora, estos dos tipos de fractura, quiero que los tengan presentes para cuando nosotros analicemos nuevamente la imagen acá atrás. Por la forma de las perforaciones y por la manera como el acero se ha deslizado de las perforaciones, porque aquí seguramente tendría que haber acero, aquí yo tendría que ver acero, y no se ve ni siquiera el acero que nosotros tenemos al otro lado del balcón, probablemente por la mala calidad de la imagen, pero además porque seguramente estos aceritos han sido muy cortos. Lo que tendríamos que ver si es que el concreto y si es que la estructura, la losa, ha sido vaciada monolíticamente con el balcón, lo que tendríamos que ver es este tipo de fractura, ¿no? Tendríamos que ver más o menos a nuestro muro con una fractura y con boquetes en la losa que no sean tan, digamos, tan limpios como lo que vemos acá en la imagen. Aquí nosotros estamos viendo perforaciones muy limpias. Entonces lo que sucede es combinación de la superficie tan planita que tenemos del concreto más estas perforaciones limpias. Lo que ha sucedido es que los dueños, los constructores, han decidido construir un balcón posterior al vaciado de la losa y han perforado con taladro, con algún tipo de taladro, estos huecos de un diámetro muy similar al diámetro de los aceros que van a colocar luego. Y al momento de colocar los aceros seguramente han rellenado estos huequitos con un epóxico que no es barato. Es un químico bastante caro, es un químico que además de ser caro es bastante resistente, pero no por ser tan resistente nosotros tenemos que pensar que es un super material que nos va a arreglar todos los problemas. A pesar de ser muy resistente, este tipo de aditivos o de epóxicos tienen que tener un cálculo, ¿no? Cálculo que probablemente no se lo haya hecho acá. Ahora bien, entre otro de los problemas es que acá nosotros tenemos muy poco brazo de palanca en la losa, en los aceros respecto a la zona comprimida de nuestro concreto. Me explico, vámonos a otra imagen. Imaginemos que nosotros tenemos toda esta zonita de acá para poder construir nuestro voladizo improvisado. De hecho, las improvisaciones no están bien. Si nosotros tuviéramos una estructura que al inicio no tenía voladizo, es mejor dejarla así para evitarnos problemas, porque toda improvisación nos genera más carga y además que nos genera este tipo de incertidumbres en la resistencia del material adherido. ¿Ok? Pero vamos a ir, digamos que vamos a ir especulando algunas soluciones que podríamos haber tenido respecto a esta estructura. Para empezar, yo no le pondría toda esta mampostería que tiene acá al frente, porque eso nos genera demasiada carga justo en la punta del voladizo, que es el sector donde peor tendríamos que cargar el voladizo para que nos genere mayores solicitaciones, ¿no? Entonces lo primero que haría es tener, digamos que un barandado completamente metálico y no de mampostería para no agregar carga. Por otro lado, lo que yo haría es que todo el voladizo sea de metal para que esto sea incluso mucho más liviano. Y al ser el voladizo metálico con el barandado metálico, lo siguiente que yo haría es que el barandado sea parte estructural del voladizo, de tal forma que el barandado pueda anclarse con pernos de anclaje en esta zona de nuestro voladizo. ¿Ok? Entonces, digamos que ese conjunto de soluciones harían que el voladizo fuera mucho más seguro. Porque, ¿qué sucede? Volvamos acá. Con la solución que se le ha dado a este voladizo, nosotros tenemos esta como la franjita que va a trabajar a flexión, ¿no? Esta es la franja que va a trabajar a flexión. Si nosotros le agregamos toda esta zona como parte estructural de nuestro voladizo, automáticamente aumentamos la inercia de la sección transversal del voladizo. Es más, toda la zona de tracción va a ser solamente esta de acá y lo de aquí abajo va a trabajar a compresión, ¿no? Entonces acá tendríamos que tener muy buenos pernos de anclaje, pero la distancia, y aquí ya entro a términos muy de ingeniería, pero esta distancia del brazo entre la zona donde yo tengo la tracción de los aceros o la tracción de los anclajes respecto a la zona que va a estar comprimida acá abajo, esta distancia D
este brazo D, es bastante grande y eso nos reduce tremendamente las solicitaciones, tanto de tracción acá arriba como las solicitaciones de compresión. Pero principalmente nos reduce las solicitaciones de tracción. Esto lo podría hacer solamente si es que acá nosotros tenemos una columna, digamos, que nos permita colocar acá los pernos de anclaje, ¿no? Esto yo no lo podría colocar en tabique, por decirles, ¿no? Si aquí tengo una columna, entonces los pernos de anclaje tranquilamente podrían ir acá arriba. Y esos pernos de anclaje bien calculados, combinados con este brazo, yo creo que nos garantizarían un buen funcionamiento del voladizo, además un voladizo liviano, como les digo. Contrariamente a lo que está sucediendo en este momento, fíjense, si esta es la zona donde yo voy a pegar o voy a construir mi nuevo voladizo y las perforaciones las hago casi al centro de la franja donde voy a adherir el voladizo, porque más o menos eso es lo que ha sucedido, fíjense, aquí, ¿no? A ver, vamos a borrar esto. Las perforaciones están casi al centro entre la cara superior y la cara inferior de la losa. Entonces, si las perforaciones están al centro, tomen en cuenta que estos aceros que yo vaya a anclar acá van a funcionar a tracción. Tracción combinada con compresión de una franjita de concreto que va a estar por aquí abajo, ¿no? O sea, el par, el momento de fuerza que va a resistir nuestra carga del voladizo es esta. Los aceros de tracción aquí y toda la franja de compresión acá. La distancia entre los aceros de tracción y la franja de compresión acá no debe ser ni de 5 centímetros. Mientras más pequeña sea esta distancia, a más esfuerzo van a estar sometidos los elementos de tracción y de compresión. Y lo que ha sucedido es precisamente eso. Nosotros aquí tenemos un brazo de palanca, un brazo resistente muy chiquito entre el eje de los aceros y la zona comprimida de nuestro concreto. Para hacer eso, para mejorar esto, nosotros lo que tenemos que hacer es construir un voladizo que tenga un buen brazo para sostener el par compresión-tracción. Como les decía, una alternativa es colocar más anclajes acá arriba, con eso incrementamos el brazo. O si no queremos utilizar anclajes acá arriba, o no podemos, digamos, porque nosotros no tenemos una columna o un elemento estructural de concreto que pase por el borde, entonces hay que buscar la manera de incrementar el peralte de este voladizo, ya sea acá, es que hay que ver qué hay por detrás de todo este revestimiento de mortero, ¿no? De pintura y de mortero. Entonces, probablemente incrementar la inercia. Como les digo, todo depende de qué haya acá atrás, pero hay que procurar incrementar la inercia de alguna manera de este voladizo para lograr que resista. Como conclusión, lo mejor es no improvisar, pero si hay que darle soluciones de algún tipo, bueno, hay que considerar esas alternativas. Entre otras las alternativas está, bueno, obviamente perforar hacer estas perforaciones mucho más profundas y tener un mejor cálculo de los anclajes respecto del epóxico, ¿no? De todas maneras, lo que parece que ha sucedido acá es que el acero se ha deslizado, muy a pesar del epóxico que se haya colocado, si es que han puesto epóxico, el acero se ha deslizado de las perforaciones hechas y eso va a pasar siempre con estructuras que han sido improvisadas de esta manera, ¿no? Dicho sea de paso, hacer perforaciones muy profundas de 30 a 40 centímetros es casi imposible, porque es casi seguro de que en cuanto empecemos a hacer algunas de estas perforaciones nos vamos a topar con acero, nos vamos a topar tal vez con algún agregado muy grueso, y además que tener brocas de 30 a 40 centímetros es muy difícil de encontrar, ¿no? Además que van a tronar en cuanto vayamos perforando. Sin mencionar el hecho de que en perforaciones tan seguidas y tan profundas también dañamos el concreto ya existente. Entonces, lo mejor, como les digo, es no improvisar, pero en caso de que haya que hacerlo, hay que hacerlo con factores de seguridad muy altos, con cálculos en los que incluso el balcón vaya a resistir en cálculo el doble de la carga real para la cual está siendo diseñada, y bueno, hay que tomar en consideración todas las variables posibles. Eso es todo lo que tenía para comentar. No sé qué piensan ustedes, seguramente van a tener su propia opinión al respecto y me gustaría mucho leerlos y escucharlos. Hasta una siguiente. Nos vemos, adiós.